Voy a pedirles, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Job. Vamos a Job. Todos abran sus Biblias en el libro de Job. Vamos a leer capítulo 1 y capítulo 2. Sé que es extenso. Vamos a estudiar únicamente los primeros 5 versículos. Pero quiero que vayamos y entendamos el contexto de lo que vamos a estar escuchando en esta mañana. Todos ahí, capítulo 1 y capítulo 2 de Job. Y voy a irlo leyendo. Ustedes me siguen con su vista, hermanos, y quiero que vayan muy atentos. Pidan a Dios sabiduría, que el Señor nos esté guiando en esta lectura, que vayamos entendiendo lo que dice aquí por medio del Espíritu y su voz en su palabra. Capítulo 1 de Job, versículo 1 dice: Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Observen, estaban como organizados. Algún día de la semana ellos estaban preparando su banquete, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Les llamaban, se ve que había una relación especial entre ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Bueno, Satanás no es omnipresente, pero sí se ve que puede andar y rodear por la tierra. ¿Se dan cuenta? Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano al primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job,
ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que le arruinaras sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Impresionante esta pregunta, ¿no, hermanos, amigos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz, temanita, Bildad, suita, y Zofar, naamita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno a su lugar, porque habían convenido en venir juntos para consolarse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron. Esto me impresiona, hermanos. ¿Cuál era el físico de Job? No puedo entenderlo. Todas las llagas, bueno, eso lo predicaré después, pero impresionante, hermanos. Y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Esta es una situación muy triste, ¿no es cierto? Ahí los 3, sin saber qué estaba sucediendo. Y así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Señor, te pedimos, por favor, Padre, que nos guíes en el estudio de tu palabra, en que seamos muy diligentes, Dios, cuando nos atrevemos a cuestionarte por qué haces cosas, que te respetemos, Dios, con nuestra mente, con nuestros labios, que entendamos, Señor, que todo designio de tu voluntad es perfecto, y nosotros, sin merecer nada, nos atenemos en la manera y formas en que tú quieras tratar nuestras vidas. Señor, glorifícate por tu palabra. Realmente somos imperfectos para entenderla, comprenderla. Sin embargo, Dios, en tu Espíritu pedimos tu ayuda para poder atender a historias como esta, pasajes como estos, que pueden darnos mucha luz a su vez para saber, Señor, nuestro actuar en momentos de sufrimiento. Te pedimos esto, Señor, glorifícate, danos un buen tiempo en el Espíritu. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Esta mañana vamos a comenzar una muy breve serie, hermanos, sobre las aflicciones. Este domingo, el próximo domingo, a lo más un tercer domingo, pero va a ser muy breve, muy breve. El título de esta pequeña serie es ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué sufren los justos? Observa que no estoy diciendo por qué sufren los pecadores. Es obvio, ¿verdad? Su pecado los alcanza y los pecadores sufren por su propio pecado, pero ¿por qué sufren los justos? Y esto lo haremos usando el libro de Job, hermanos. Vamos a estar trabajando usando este libro.
Será una introducción solamente esta mañana, no vamos a entrar a muchos detalles, solamente una introducción usando el libro de Job esta mañana. Y quiero aclararles, hermanos, que bajo esta introducción, aunque es una introducción pequeña y vamos a estar por encima de toda, no la vamos a profundizar totalmente, pero tocaremos los puntos más importantes. Quiero decirles, hermanos, algo muy importante. Algo que es importante aclararles o expresarles a ustedes es anticiparles que Job, que este libro de Job, nos proporciona muy pocas respuestas a preguntas como estas. ¿Por qué sufren los justos? No vamos a encontrar tantas respuestas, hermanos. Aquí vamos a ver la grandeza, soberanía de Dios, el control de las circunstancias cuando está Dios en todo esto. Entonces no tenemos muchas respuestas o varias respuestas a preguntas como estas. Pero en el libro de Job se nos va a mostrar, hermanos, algunas respuestas simples que proponen, como por ejemplo los tres amigos de Job. Los tres amigos de Job, al ver el sufrimiento de Job, proponen una respuesta a su sufrimiento. ¿Y cuál es esta, hermanos? De que su sufrimiento se debía al resultado de su pecado. Básicamente es lo que estos tres hombres, estos tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, pensaban acerca de por qué le pasaban estas cosas a Job. Ellos dan esta respuesta: tu sufrimiento es resultado de tu pecado. Y déjenme decirles, en muchas ocasiones esto es verdad. El sufrimiento muchas veces es el resultado de nuestro pecado, ¿no es cierto? Aquel que tiene hábitos, adicciones, pronto partes internas de su cuerpo resultarán dañadas, ¿no es cierto? El hígado, los pulmones, dependiendo ciertos vicios que tengas, aun cuando hay cosas que físicamente podrían asimilarse sin tener vicios, pero normalmente, hermanos, algún vicio, ¿no es cierto? El tener relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, también traerá sus propias consecuencias. Entonces, sí es verdad en un sentido, en muchas ocasiones es verdad que por tu pecado estás sufriendo. Sin embargo, hermanos, no se puede aplicar este tipo de pensamiento a todas las personas. No podemos decir que a todos les pasa esto, porque aquí vemos un caso que no es específicamente ese, de que Job haya pecado en un sentido, ¿no? Porque aún era pecador y lo vamos a estar explicando. No lo podemos aplicar a todos, este caso. Muchas veces, hermanos, entendamos, los sufrimientos van a llegar a tu vida porque Dios va a estar perfeccionándonos como sus hijos, ¿no es cierto? Dios permite ciertas aflicciones en nuestras vidas, Dios permite ciertas cosas porque Él está tratando, Él está trabajando y quiere enseñarnos a confiar más en Él. Por ejemplo, primera de Pedro, capítulo 1, en primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 6, ¿se acuerdan? Lo hemos estado estudiando también. Primera de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Un tema que vengo platicando con los matrimonios todos los miércoles es este, 1 de Pedro. Dios trata con nosotros, aún en nuestro matrimonio y obviamente en nuestras relaciones familiares. Entonces, muchas veces los sufrimientos llegan para perfeccionarnos como hijos de Dios y nos enseña a estar más sujetos a Él, a estar más sometidos a Él, a estar confiando en Él. Pero también, hermanos y amigos, el libro de Job, de forma muy general, nos ofrece otras posibles respuestas a considerar en cuanto al sufrimiento. Hay otra forma de considerar este sufrimiento, y es: el sufrimiento le sobreviene aquí a Job para justificar la afirmación que Dios le hace a Satanás de que los hombres pueden servirle sin pensar en ganar algo por ello. Dios dice: hay hombres que me van a servir sin estar pensando ganar algo porque estén conmigo. Esta afirmación Dios se la hace a Satanás, y para Satanás, según esto, es imposible.
Para Satanás, no, quítale todo y vas a ver cómo ellos van a blasfemar. Y el libro de Job nos muestra que esto es erróneo, hermanos, que no es así. Pero muchas veces llega a suceder esto, ¿no es cierto? Tal vez haya algunos de ustedes o algunas otras personas que están en el Señor porque quieren tener salud, ¿no? El Señor va a darme salud. Señor, si tú haces un favor a mi vida y si tú me arreglas esta situación, este tipo de consecuencias en mi vida, trámites, vida física, papeleos, lo que tú quieras, cualquier asunto, si tú lo ayudas, yo también a cambio te voy a dar. No sé si han oído esto, hermanos. Una forma de pensar totalmente errónea en cuanto a servir al Señor. Entonces, esta es una posible respuesta de la afirmación que Dios hace a Satanás de que pueden servirle sin estar pensando en obtener ganancias. Ese es el punto, hermanos. Entonces, Job nos muestra que esto es erróneo. Entonces, el objetivo, hermanos, de Satanás, y como lo fuimos leyendo y era la idea de llevarlos a un panorama general, el objetivo de Satanás es conseguir que Job blasfemara, ¿no es cierto? Ese es el asunto. El objetivo de Satanás es que Job blasfemara ante el Señor. Aquí lo tengo. El objetivo es que los hombres blasfemen. Satanás espera que tú hagas lo mismo, ¿no es cierto? Satanás quiere que tú blasfemes contra Él, que actúes contra Él, que hables mal de Él. Y cuántas veces, hermanos, tristemente, nosotros en diversas aflicciones decimos que el Señor no está conmigo. El Señor no me quiere, el Señor ya me abandonó. Esto es muy triste, hermanos, esto es muy lamentable. Este solamente es idea de Satanás, esta es idea de tu carne, esta es idea del mundo, que te olvides de Él, que te alejes de Él. Satanás quiere que le adores a Él en lugar de que adores a Dios. Satanás quiere que te acerques a Él en lugar de que te acerques a Dios. Si leímos la historia bien, se dan cuenta cómo Él llega para poder, obviamente, tentar a Job, que blasfeme contra Él. ¿En cuántas circunstancias tú te has encontrado? ¿En cuántas similares circunstancias tú has pensado, Dios? Y tal vez no blasfemas en el sentido de decir, Él no me quiere, Él no me ayuda. Tal vez simplemente blasfemamos en el sentido de no apreciarlo como un Dios. Que esto es mucho peor todavía. Esto nos lleva al infierno, hermanos. Pues Satanás quiere que le estemos adorando a Él en vez de a Dios. Ahora bien, hermanos, aun cuando Dios nunca le contesta a Job directamente sus preguntas o su pregunta, porque ustedes no vamos a ver todo, solamente vamos a ver estos 2 capítulos brevemente. Vamos a entrar a los detalles de estas 2 pruebas en las que Job se ve sometido, y es una larga historia de lo que va sucediendo ahí. Pero aun cuando Dios no contesta a Job la pregunta que le está haciendo directamente, sí trabaja con Job. Sí trabaja en su pensamiento y le hace cambiar la perspectiva de ver las cosas, hermanos. Dios trabaja con Job y le hace ver las cosas de forma diferente. Y yo espero que también el Señor esté obrando y esté trabajando en nosotros para hacernos ver las cosas diferentes cuando estamos en sufrimiento. La manera en que nos debemos comportar cuando estamos en sufrimiento. Y en lugar de rechazarlo, en lugar de blasfemar, en lugar de hacerlo a un lado. Entonces, cuando las respuestas humanas, hermanos, porque cuando hemos estado en aflicciones, ¿no es cierto? Y hay respuestas que no te satisfacen. Cuando las respuestas humanas no nos satisfacen del por qué estamos sufriendo, porque tú preguntas, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué yo estoy batallando? Cuando esas respuestas humanas no te satisfacen, es necesario entonces que tú o cualquier persona que esté pasando por esto adquiera una nueva visión de quién es Dios. Entienda realmente quién es Dios. Entienda realmente cuál es su poder y qué es lo que gobierna, hermanos. Quién es el Dios soberano que tiene el control y que tiene las riendas del universo. Porque muchas veces no lo ves ni de esa manera. Él es el que controla, Él es el que lleva, Él es el que guía este universo.
Entonces tendrás que verlo de forma diferente. No tendrás que quedarte en las respuestas de tus amigos, de las que te dan cuando sufres. No, los 3 amigos de Job llegaron y decían, es que eres pecador, es que no administras bien tus recursos y has pecado. Tienes que ir a la visión de Dios, tienes que ir y conocer a Dios que tiene el control de todas las cosas. Entonces, cuando el hombre logra ver a Dios como es, hermanos, cuando el hombre logra ver a Dios tal como Él es, tal cual es su grandeza, puede ser que aún ni comprenda, hermanos, lo que Dios hace, pero puedes ver su grandeza, no entiendes por qué suceden ciertas cosas, pero puedes ver su grandeza, entonces vas a estar dispuesto a confiar en Él y en los buenos propósitos que tiene Dios para sus hijos, los buenos propósitos que tiene Dios para su pueblo. Job aquí, si tú lo ves, Job fija sus ojos en Dios y esto le satisface. Job fija los ojos en Dios, Job fija su mirada en Él y aunque tiene sus batallas, lo veremos, aunque tiene sus batallas, Job observa solamente al Señor y se queda ahí, le satisface, queda satisfecho con esto. Ya no tiene que saber el porqué de su situación, ya no tiene que saber por qué está sufriendo estas cosas, hermanos. Solamente queda satisfecho de saber que Dios está allí en control de todo esto. Entonces, el libro de Job, hermanos, nos va a enseñar a perseverar tal como Job lo hizo. Quiero que lo veamos desde esa perspectiva. Nos va a enseñar a perseverar tal como Job lo hizo. Leíamos, ¿cuáles fueron sus pruebas? Tremendas, ¿no, hermanos? Amigos, fue una cosa, si te sientas y lo ves y lo meditas, vas a entender que esto fue algo impresionante. No fue cualquier cosa, hermanos. Tocar su núcleo familiar, tocar sus hijos, tocar sus bienes. Y además de eso, hermanos, tocar su propia vida, su propio físico, hasta llegarlo a la descomposición de una persona a la cual no puedes reconocer. ¿Se dan cuenta? Es algo tremendo lo que pasó Job, pero nos va a enseñar a estar perseverando tal como Job lo hizo. El Nuevo Testamento nos recuerda acerca de Job y estos tipos de sufrimientos, hermanos. Lo recuerda aquí, dice Santiago 5:11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahí está nombrado Job, hermano. Nos recuerda acerca de esto que sufre Job. El punto es que si logramos aprender a perseverar tal como el Job lo hizo, hermanos, aún frente a los incomprensibles designios, porque ¿quién de ustedes podría comprender esto, hermanos? ¿En cuál de sus mentes está comprender que está pasando esto? ¿No es cierto? A una persona así. El punto es que si logramos aprender a perseverar en los momentos de sufrimiento, en los momentos más incomprensibles de las cosas que Dios hace para nuestras vidas, entonces cuando tú llegues a ese punto de comprenderlo, entonces habremos aprendido la lección que Job nos quiere dar en nuestras vidas, hermanos. Ese es el asunto. Es por esto que esta miniserie, podemos aprender, lo que vamos a aprender de este libro es cómo comportarnos en tiempos de dificultad y cómo debemos confiar en la soberanía, supremacía y voluntad de Dios, aunque algunas veces no lo entendamos. Entiendan esta parte, es como complicado, ¿no? Voy a confiar en Él, aunque pase lo que pase. Bueno, ¿qué esperas, hermano? Dice Job, que no nos vamos a alegrar en las cosas buenas y en las cosas malas. Entonces vamos a tratar de comprender esto, aun cuando algunas veces no lo entendamos. Y Deuteronomio, hermanos, capítulo 29, versículo 29, nos ayuda a entender esto que estoy hablando a ustedes, que hay cosas que algunas veces no lo podemos entender. Deuteronomio 29, 29 nos da mucha luz a esto cuando dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Observan? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos,
para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Observa, las cosas secretas, ¿a quién le pertenecen, hermanos? ¿Por qué quieres meterte en las cosas secretas de Él? Señor, ¿por qué tú no estás? ¿Por qué tú no haces? ¿Por qué tú no dices? ¿Por qué lo hiciste? ¿No es cierto? Teníamos a una pareja aquí, una mujer del Perú. Trajo a su niño. Mi hijo, pastor de la iglesia, de otra iglesia, me decía, va a ir esta persona, coordinamos algunos apoyos. Y tú dices, van a operar al niño porque tiene los pies hacia atrás. Lo que tienen que hacer es cortar los pies. Van a tener que operar para poder, porque él evacuaba por medio de una sonda. Y es un niño, era un niño creo que de, Miguel, de 10 años, ¿no? Sí. ¿Qué piensas? O cualquier otro niño que esté batallando en alguna situación, ¿qué piensas? Pero no cometamos, hermanos, el grave error de juzgar a nuestro Dios. Dice Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Hermanos, limitémonos ante nuestro Dios soberano y dejemos que Él, las cosas que nos ha revelado, sean suficientes para comprender las otras cosas. Mas las reveladas son para nosotros. ¿Cuáles son las reveladas, hermanos? Aquí están. Hay tantas preguntas, hay tantos cuestionamientos que te pudieras hacer. ¿Por qué pasan estas cosas? Sin embargo, que te ayude la Escritura, que te ayude su voz a entender. Deja las cosas que no se fueron reveladas a ti, solamente un Dios. Porque si tú quieres saberlas, te estás queriendo poner en una posición de Dios. Quieres ser tan igual a Dios que quieres comprender exactamente todo lo que Dios es, y nuestra mente es tan finita delante de Él, una mente finita como la de Él, que nos queremos igualar, hermanos. Sintámonos dichosos de que Dios nos ha revelado, hermanos. De todo lo que el hombre sigue y trata de investigar, nos ha revelado una pequeña porción, pero que es inmensa para el ser humano. Nos ha revelado tantas cosas y aún el hombre no se quiere conformar y quiere ir más allá a lo no revelado por él, hermanos. Pero la Biblia dice, las cosas secretas pertenecen a Él. No es tu pertenencia saber lo que no podemos entender, y que Él lo permite, lo hace, lo crea. Las que nos fueron reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que las cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahí sí es donde nos debemos aplicar, hermanos. Entonces, es muy importante, hermanos, antes de comenzar, y sobre todo en este libro, comprender el mensaje general de Job. Es muy importante comprender el mensaje general de Job. Algunos datos importantes, nada más los meto para, aunque no vamos a estudiar todo el libro, algunos datos importantes que podemos observar es que Job, hermanos, para muchas personas resulta ser una fábula, o lo creen una parábola, pero no es así, hermanos. El libro de Job no es una parábola, el libro de Job no es una historia falsa, no es una fantasía, no es una fábula, es una historia real, hermanos. El libro de Job es una historia real, como lo es el arca de Noé, como lo es Sansón, como lo es David y Goliat, como lo es Daniel en el foso de los leones. Cualquiera de las historias que están ahí, hermanos, que podemos estudiar y entender y que vemos que son naturales, esta en este caso es real. Esta historia no es una fábula, es real, y esto lo podemos afirmar porque en el Nuevo Testamento Santiago, como lo acabo de leer, lo cita. Santiago en el Nuevo Testamento lo cita. ¿Y qué dice? Lo cita mostrando que era un personaje de la historia. Cuando dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de quién? De Job. ¿Habéis oído la paciencia de Job? Entonces cita Santiago, y esto nos lleva a una indicación que esto es una historia real. Y no solamente Santiago lo citó, el Antiguo Testamento cita también
lo menciona en Ezequiel capítulo 14, versículo 14, dice: si estuviesen en medio de ella otros 3 varones, Noé, Daniel y Job, observan ahí, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, hablando de que serían los únicos que por su justicia y su fe en el Señor podrían ser liberados, dice Jehová el Señor. Entonces se menciona aquí a estas personas, a Noé, a Daniel, y si fuera una fábula Job, entonces tendría que aclararse ahí, ¿no es cierto? Pero tanto Daniel como Noé y obviamente Job son personajes, hermanos, reales en la historia bíblica según el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por otra parte, en cuanto a quién fue el autor del libro de Job, se creen, hay muchas formas de que quieren saberlo. Por ejemplo, algunos piensan que mismo Job es quien escribió este libro. Se piensa también que Moisés escribió este libro porque Moisés vivía en Medián, o vivió en Medián cerca de 40 años, estuvo ahí. Medián estaba cerca de Ur, ¿no es cierto? Estaba muy cerca de Medián y Ur estaban cerca. Entonces piensan, Moisés era un testigo presencial de las cosas, era contemporáneo, entonces podría haber escrito esto en ese tiempo. También piensan que Salomón, y me cuesta trabajo esto porque pasaron mucho más años cuando Salomón vino, pero otros piensan que Salomón es uno de los otros posibles autores y la idea es aquí por su semejanza en la escritura. En cuanto a los escritos que tiene Salomón, por ejemplo, el escrito de Eclesiastés es muy apegado en la forma de la escritura que se da Job, como se da Eclesiastés. Pero en realidad, hermanos, diríamos que a ciencia cierta no sabemos quién es el que escribió este libro. ¿Y cuándo fue esto? También, hermanos, la fecha en que fue escrito, muchos piensan, y yo también creo que estoy aquí y es mi posición, la fecha en que fue escrito se cree que fue por ahí del año 2000 antes de Cristo. Esto por el periodo de la vida que vivió Job. Job, dice la Escritura, que vivió cerca de 200 años. Job vivió 200 años, y esto corresponde, este tipo de etapas, hermanos, corresponde a la era patriarcal, donde está Abraham, Isaac y Jacob. Aproximadamente Abraham, Isaac y Jacob. Esta historia se derrama por ahí del año 2100 y 1900 antes de Cristo. Entonces se piensa que está cerca de ahí, a mí me queda claro porque, por ejemplo, Abraham vivió 175 años. En esa época eran un poquito más longevos. Entonces, creo que fue escrito por ahí. Solamente son datos que quiero compartir con ustedes. Ustedes ya vean después en Génesis 25 la edad específica de Abraham, que fueron 175 años. Pero bueno, pasando al contexto, hermanos, en el libro de Job se encuentran uno de los mejores ejemplos de lo que es el sufrimiento no merecido o el sufrimiento inmerecido. Este es un libro donde podemos encontrar el sufrimiento de alguien que no lo debía haber sufrido, el sufrimiento inmerecido. En cuestión de minutos, ¿qué sucede con Job, hermanos? Él está sentado, ¿no es cierto? Sus hijos cada día armoniosamente tienen una celebración, ¿no es cierto? Hablan a sus hermanas donde debían estar. ¿Y qué pasa, hermanos? En cuestión de minutos, un hombre que es próspero, un hombre que es rico, un hombre que es recto, que es perfecto ante los ojos de Dios, pierde todas sus posesiones, todos sus hijos, toda su salud, todos sus bienes materiales, pierde todas estas cosas, ¿no es cierto? Esto es terrible. Seguramente hay ejemplos de esto en la vida contemporánea, hermanos, que en cuestión de minutos las cosas cambian. Es tan desafiante que todo puede cambiar para ti. Y además de esto, hermanos, en lugar de que su esposa le diera apoyo, ¿qué le dice? ¿Qué le sugiere? Maldice a Dios, ¿no es cierto? Le dice que maldijera a Dios y que se quitara la vida para poner fin a sus penas. Más bien era maldecir a Dios y Dios quitar la vida de Job, y de esta manera entonces él terminaba con esto. Y seguramente ahí es cuando mucha gente entra en depresión, hermanos, depresiones fuertes, donde dicen esto se acabó.
no quiero saber más. Pero este es el asunto, hermanos. Job está pasando por un asunto muy tremendo. En cuestión de minutos, insisto, pierde todo esto. Su esposa, hermanos, le empieza a empujar en lugar de apoyarle, ¿no es cierto? Después, para añadir todavía más angustia, porque me parece que viene una y luego viene otra y luego viene otra, ¿no es cierto? Además, para añadir más angustia, ¿quiénes se le acercan, hermanos, a Job? Sus tremendos amigos, ¿no es cierto? Elifaz, Bildad y Zofar, y le censuran en lugar de, le señalan, le censuran, le quieren mostrar que por su pecado, ¿no es cierto? En lugar de que estos hombres hicieran, ¿qué, hermanos? Lo apoyaran, le ayudaran, lo edificaran, ¿no es cierto? Parece que es tremendo, hermanos, cuando alguien está así, todos señalar por su pecado. Por su pecado. Ya expliqué esto, hermanos. No todo es así. Sobre todo en este caso tan especial y tan vívido que podemos estar leyendo y estudiando. Pero llegan y en lugar de consolarlo, le señalan. Es más, parecía, hermanos, que Dios estuviera ignorando a Job, ¿no es cierto? Al rehusarse por mucho tiempo responderle al Señor, a Job, perdón, parecía que Dios no le estaba haciendo caso, estuviera ignorándole a Job. Bueno, el asunto, hermanos, es que todo lo que estaba pasando Job era muy intenso. Observen, el intenso sufrimiento de Job fue no solamente emocional, porque piénsenlo, perder una familia no creo que sea nada grato. Emocionalmente estaba dañado, y luego viene un área, no solamente el área emocional, sino el área financiera, ¿no es cierto? El área de sus bienes, que en aquel tiempo se medía por toda la posesión de animales que pudieras tener, bienes que pudieras tener, el área física, ¿no es cierto? O sea, quiero que se introduzcan a esto y vean cómo todas estas áreas, incluyendo el espiritual, fueron dañadas. ¿Se dan cuenta? En Job todos estaban en su contra, incluyéndolo, o por lo menos así parecía que estaba sucediendo, incluyendo a Dios. Estaban en su contra, a quien Job había servido por mucho tiempo, ¿no es cierto? Y ahí podría decir Job, pero si yo te he servido, si yo he sido bien fiel contigo, ¿por qué me está pasando esto? ¿No es cierto? Tenía mucha posibilidad de hacer esto, aunque era un hombre recto, un hombre espiritual, y también moralmente era así. Job 1:1 dice, hubo un hombre en la tierra de Uz, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mí? Luego el 2:3 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad después de la primera prueba que llega a su vida, su primer sufrimiento, hermanos? Entonces les hago una pregunta. ¿Puede haber, hermanos, un sufrimiento menos merecido que este? ¿Puede haber un sufrimiento mayor que este en un sentido humano? ¿Qué piensas? No era de esperarse, hermanos, que un hombre como él fuera bendecido, ¿no es cierto? Si está diciendo el Señor, ¿no has considerado a este hombre que es tan recto, tan especial, tan temeroso? Si Dios está diciendo esto y lo está nombrando así, no era de esperarse, hermanos, que Job fuera bendecido en lugar de ser apaleado por Dios. ¿No era de esperarse eso? El hecho de que Job, un ciudadano, hermanos, ejemplar, recto, perfecto, hubiera adquirido tantos bienes para después perderlo todo, hermanos, es un ejemplo de veras grande de la clase de aflicción que desafía nuestro entendimiento. Es un ejemplo de la clase de aflicción que desafía nuestra comprensión en las aflicciones, hermanos. ¿No es cierto? No lo podemos entender. Un hombre tan especial de repente sufre algo tan tremendo, y muchas personas, hermanos, pueden identificarse con Job. Tal vez algunos de ustedes, diría yo, pudieran identificarse con Job.
Pero esto que le pasó a él fue tremendo, porque algunos se identifican con Job porque sus tribulaciones también pudieran haber sido tan tremendas, hermanos, tan prolongadas y aparentemente injustas. A mí como me llega el recuerdo, hermanos, a mi mente los años que pasamos, o que pasó, mejor dicho, la hermana Gloria con su mamá. Años en que sí, en comentarios personales se llegó a decir ¿qué pasa con Dios? Porque es muy desafiante esto, hermanos. Cuando llegan las pruebas tremendas, te ponen a pensar. Y no quedaba más que animar a nuestra hermosa hermana a no perder la fe, a no claudicar, a no, diríamos, a blasfemar contra el Señor, sino que fuera fuerte aún en su prueba con su mamá, que duró mucho tiempo. Seguramente muchos se podrán identificar con pruebas aparentemente injustas, hermanos. Algunos se preguntan por qué deben sufrir aflicciones estas personas, por qué esas personas deben experimentar la tragedia, por qué esas personas por qué niños deben experimentar tragedias, por qué gente adulta, por qué gente mayor, por qué estas personas. Mi prima perdió a su hijo, ¿recuerdan ustedes? Lo he platicado a ustedes. El niño no quería ir a visitar a su tío, no quería, y ella insistía, ve con tu tío. El niño sufre un accidente con una podadora en el pie, llega al hospital y muere. Entonces ella renegaba del Señor. Tú te puedes preguntar, ¿por qué ellas? ¿Por qué él? ¿No es cierto? ¿Por qué experimentan estas adversidades estas personas? Hermanos, porque para cualquiera el sufrimiento es difícil de entender. ¿O tú entiendes el sufrimiento? ¿Tú sabes lo que es el sufrimiento? El sufrimiento es difícil de entender, pero lo es más, hermanos, cuando afecta a alguien que a nuestra visión, a nuestro entendimiento parece que no lo debe merecer. ¿No es cierto? Es cuando dices, ¿por qué a ellos? Es muy confuso observar que la aflicción no parece ser un castigo por faltas cometidas, hermanos. Esto es, parece que la aflicción no es porque fue un pecado, simplemente fue porque esta persona es recta, tranquila, pero le pasa. Es muy confuso, podríamos pensar. Y el libro de Job, hermanos, trata el misterio del sufrimiento inmerecido y muestra que a través de la adversidad Dios puede cumplir otros propósitos aparte de castigar nuestra pecaminosidad. Aquí es lo que nos enseña, y ahí yo me quedaría con esto suficiente, hermanos. El libro de Job me enseña que Dios va a cumplir sus propósitos a pesar de que yo no lo pueda comprender. A pesar de que Dios haya permitido que este niño naciera así, que este niño tuviera que estar padeciendo esas cosas, Dios, hermanos, con sus propósitos, aparte de castigar mis pecados, Él va a trabajar con tu vida, Él va a trabajar con mi vida. Nunca te atrevas a blasfemar el nombre de Dios. No quieras entrar a sus límites, porque Él es Dios. Este libro, hermanos, también trata el problema de las actitudes. Por eso les hablo de esto, de las actitudes que el ser humano adopta durante la aflicción. ¿Y cuáles son las actitudes que adoptamos como seres humanos cuando estamos en la aflicción? ¿Cuáles son? Las conoces muy bien, las conozco muy bien. ¿No es cierto? Empiezo a desafiar al Creador. Empiezo a desafiar al Soberano. Empiezo a buscar mis propias soluciones. Empiezo a buscar con mi egoísmo, mi propia manera de vivir y de sustentarme y de creer que puedo resolver cualquier prueba o sufrimiento en mi vida, hermanos. Pero la experiencia de Job demuestra que el creyente, aun cuando tenga que sufrir muchas penas, aun cuando tenga que sufrir batallas grandes, no tiene por qué renunciar a Dios, hermanos. El creyente no puede renunciar a Dios, nos esté pasando lo que nos esté pasando, ¿no es cierto? No puedes flaquear, no puedes hacerle a un lado, no puedes hablar mal de Él. Puedes dudar de Él, pero nunca negarlo, hermano.
Puedes llegar a tener pensamientos locos de llegar con dudas ante Él, pero no lo niegues. No puedes hacer eso. Como Job, puedes desear obtener respuestas acerca de los motivos de por qué le están pasando esto, porque Job lo deseaba, ¿no es cierto? Job quería saber por qué me pasa esto, porque está seguro, hermanos, que lo quería hacer, pero aunque sea incapaz de comprender esto, aunque Job no lo entendía, hermanos, la causa de su tribulación, la causa de todo esto, no tenía por qué maldecir al Señor. No tenía que hacerlo. Y de la misma forma nosotros no teníamos que hacerlo. Job estuvo a punto, hermanos, de hacerlo. Cuando tú leas toda la historia, Job estuvo a punto de hacerlo. De hecho, nunca censuró a Dios por sus problemas, hermanos. Aun cuando Satanás había profetizado que lo haría. Pero no lo hizo, hermanos. Satanás había dicho, lo va a hacer, quítale su familia y vas a ver cómo blasfema. Quítale sus bienes y vas a ver cómo blasfema. Y en la segunda ocasión, quítale su salud y vas a ver cómo blasfema. ¿No? El hombre es muy, muy irresponsable ante su Creador. Cuando algo se nos quita, hermanos, el culpable es Dios. Y eso está mal. Satanás lo profetiza, pero no lo hizo, hermanos. El libro de Job también nos enseña que no es malo estar, o sea, nos cuestionamos, ¿está mal cuestionarnos, hermanos, decir por qué está pasando esto? No, en Job lo podemos ver. No está mal en un sentido preguntar por qué. En Job 3.1, observen, Job 11 y 12, vayan Job capítulo 3, versículo 11 y 12. Job está preguntando, no está mal, observen. Y dice en el 11, ¿por qué no miro yo en la matriz, o morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué no morí? ¿Por qué no morí al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos para que mamase? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué nací, en pocas palabras? ¿Por qué no, versículo 16 del capítulo 3, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron luz? Versículo 20, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los que de ánimo, a los de ánimo amargado? ¿Por qué? ¿Por qué das vida a los que están sufriendo? Está preguntando, ¿no es cierto? Puedes preguntar, pero el problema, hermanos, es exigir. No está mal que preguntes, pero exige, y esto está mal. Es malo exigir que Dios nos explique por qué comenzó todo esto, como lo hizo Job. Job exigió también ahí que se le explicara, y observen Job 13, 22, 24, llama luego y yo responderé, y yo hablaré y respóndeme tú. ¿Observan ahí? Le está exigiendo a Dios, y yo hablaré y respóndeme tú. Versículo 23, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Job 19:7 dice, he aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Entonces, no preguntes, pregunta mejor dicho, pero no exijas que Dios te explique lo que para Él está bien o está mal, es lo correcto o no es correcto. No le pidas a Dios este tipo de explicaciones, hermanos. Es incorrecto insistir en que Dios nos dé explicaciones acerca de las adversidades. Es incorrecto, hermanos. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas adversidades hay? A veces yo paso, hermanos, y trabajé muchos años por el centro, y tú sabes que el centro es una zona muy, muy popular para que vayan los mendigos, para que vayan los que están faltos de ciertas partes del cuerpo y estén mendigando. Y cuando tú los ves, tú puedes preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? Cuando ves a chiquitos pidiendo dinero y dices, ¿qué está pasando con ellos? ¿Por qué ellos están viviendo estas cosas? Tú puedes pensar muchas cosas, pero es incorrecto, hermano, volverte adversario de Dios y pedir a Él que te conteste
porque pone al hombre por encima de Dios. Cuando tú preguntas así, pone a Dios por encima de Dios, y además es un desafío sobre la soberanía divina. ¿Te das cuenta de esto? Hermanos, yo creo sinceramente que si Dios estuviera aquí, estuviera con nosotros a un lado, y tú le preguntaras: Señor, a ver, ¿por qué? ¿Por qué los niños? Hermanos, yo no sé si me atrevería a hacer esto delante del Señor. Tal vez en mi ignorancia espiritual lo llegaría a hacer, pero hermanos, Dios es preguntarle esto, no sé si me explico, preguntarle esto es desafiante. Es como cuando un niño te pregunta: papá, ¿por qué? Un niño de 3 años, ¿por qué tienes que ir a trabajar? ¿Por qué lo haces? El niño no está enterado, el niño no sabe qué está pasando. Él solamente quiere que estés ahí. Pero en realidad tú sabes todos los motivos, tú sabes por qué lo haces, tú eres el proveedor, el sustentador, el protector, ¿no es cierto? Y tal vez dices: porque tengo que hacerlo. Pero Dios no nos va a contestar así, hermanos. En este ejemplo burdo, Dios no nos va a contestar así. Hermanos, Él es Dios y a Él le corresponde todo designio de su voluntad desde Él. Tú no tienes que desafiarle, no estás por encima de Él para que le estés preguntando, ¿no es cierto? No estás sobre su soberanía del Señor. Entonces, esto es lo que está pasando en Job, hermanos. Tiene conflictos fuertes, tiene conflictos grandes, como tal vez tú los has tenido alguna vez o otros los han tenido. Y vamos a aprender de Job, hermanos, cómo podemos llevar o sobrellevar nuestros sufrimientos. Vamos a aprender en él cómo es. Y lo que va a seguir, y lo dejamos el próximo domingo, hermanos, decía que solamente era una introducción de lo que está pasando aquí. Lo que vamos a empezar a ver es cómo se presenta a Job. ¿Quién es él? Es lo que vamos a observar. ¿Quién era Job? Y después se va a abrir una ventana, hermanos. Capítulo 1 y 2. Se va a abrir una ventana a 2 grandes sufrimientos en la vida de Job. Vamos a pedirle a Dios su ayuda para que podamos de verdad, hermanos, entender que no podemos ir más allá de lo que Dios nos pide, nos revela, nos muestra. Señor, gracias. Solamente queremos entrar a conocer lo que está pasando aquí, Señor. Y muchas cosas al leer esto quizá no lo podemos comprender, no lo entendemos. Pero Dios, necesitamos estar muy cerca de ti, conocerte, tener un carácter como el que nos vas a mostrar después, un carácter espiritual, quizá como el de Job, obviamente como el tuyo, Dios, pero un carácter de reverencia a ti como Job lo tenía, para poder soportar pruebas, aun cuando no, o pensemos que no las deberíamos merecer. Enséñanos, Dios, enséñanos a tratar con ellas. Y Dios, aquellos pecadores, incluyéndonos seguramente cada uno de nosotros, Señor, seguro que el sufrimiento vendrá, con todo conocimiento de saber que en nuestros pecados te ofendemos. El sufrimiento va a llegar, Señor. Haznos comprender estas cosas, Padre, y ayúdanos a crecer en tu palabra. En Cristo te lo pido. Amén.